Hola, ¿qué tal? Yo soy Toño y esto es 88 razones. En este video daremos por finalizados los videos acerca de la cultura griega, de una vez por todas. Hablaremos del helenismo, el cual es el periodo que va desde la muerte de Alejandro hasta la caída de Grecia. Es un periodo con una riqueza artística sin igual, por lo cual, comencemos. Después de la muerte de Alejandro Magno, sus antiguos generales, que fueron las personas con las que creció y que lo acompañaron a lo largo de su vida, empezaron a disputarse las tierras que Alejandro había conquistado, dado que él fue muy vago en sus palabras cuando designó a su heredero. Recordemos que él dijo que el más fuerte sería quien lo sucedería. Esto provocó que el imperio se dividiera de forma geopolítica. Sin embargo, las bases de lo que dejó Alejandro fueron muy fuertes, y el imperio se mantuvo homogéneo en cuanto a la identidad cultural de la Hélade. Afortunadamente, los 500 años que siguieron a la muerte de Alejandro no fueron de decadencia o declive, sino de una fuerte integración y experimentación artística, política y social, lo que les permitió entender el mundo de nuevas formas. En el campo del arte es importante mencionar que la mayoría de las obras que llegan a la mente de una persona del siglo XXI cuando se habla de Grecia son de este periodo. Esto se debe a un cambio de ideologías, dado que en la Grecia clásica hubo una tendencia de seguir las ideologías socráticas y platónicas, que buscaban el estudio de los arquetipos, es decir, solo buscaban representar la versión ideal y perfecta de todo lo que veían. Cuando representaban un hombre lanzando un disco, en la expresión de este se podía percibir la seguridad y calma de una persona que no puede equivocarse. Las posturas anatómicamente bien estudiadas de personajes ideales, de acuerdo con los cánones establecidos en la época. Cuando entramos al helenismo, tenemos una figura filosófica muy importante, que es Aristóteles, que si lo recuerdan fue el maestro de Alejandro Magno. Aristóteles sostenía que la característica de todos los seres vivos es que se encuentran en movimiento, se desarrollan y se transforman, motivados por una fuerza interna. Debido a este cambio de ideología, los artistas y arquitectos de la época buscan representar el movimiento, el cambio y la cotidianidad en sus obras. Hay muchos ejemplos de escultura que plasman un momento de la cotidianidad griega de una forma sublime. Artistas como Praxíteles, que logra dotar a sus esculturas de un sentimiento de melancolía, y la Venus de Milo de un artista aún desconocido, que se distingue por la torsión de sus caderas, son obras que logran de una forma muy efectiva comunicar esta ideología de movimiento y cambio. Biblioteca de Alejandría. Fue la más grande del mundo en su época y aunó todo el saber de la antigüedad. Situada en la tierra de los faraones, la Biblioteca de Alejandría llegó a albergar hasta 900.000 manuscritos. La fundación de la Biblioteca de Alejandría se la debemos a Ptolomeo I, pocos años después de la fundación de la ciudad egipcia por Alejandro Magno en 331 a.C. Su finalidad pasaba por almacenar todas las obras del ingenio humano hasta la fecha, de todas las épocas y todos los países, que debían ser incluidas en una suerte de colección inmortal para la posteridad. Hace más de 2000 años se intentó acaparar cada fragmento de información útil que se hallara por el mundo. No importaba quién la había escrito. Lo importante era conservarlo y conectarlo al resto de información, y su resultado fue una compilación de todo el saber de la humanidad hasta aquella fecha, la mayoría de libros plasmados en papiro, otros volúmenes en pergamino o tablas de arcilla. La Biblioteca de Alejandría fue la primera universidad del mundo, un centro de investigación y diálogo, entre cuyos eruditos se encontraban el matemático Arquímedes y el poeta Apolonio. Allí se debatían los principios médicos y científicos, así como cuestiones de filosofía, literatura y administración política. Aquí también fue donde se dibujaron los primeros mapas del mundo. La desaparición de la Biblioteca de Alejandría constituye uno de los más simbólicos desastres culturales de la historia. Hay 3 personajes involucrados en estos eventos: Julio César, Teófilo de Alejandría y el califa, Omar de Damasco, es decir, romanos, cristianos coptos o musulmanes, o culpa de los estragos de los terremotos o todos ellos sucesivamente. Del primero, se dice que fuera quien causara más estragos a la biblioteca, incendiando una flota de barcos y haciendo que el fuego se esparciera, en el siglo I a.C. El golpe de gracia para la galería egipcia llegó en el año 640, cuando el imperio bizantino sufrió la arrolladora irrupción de los árabes y Egipto se perdió totalmente. Pero la mayoría de los historiadores piensan que es una historia inventada. El faro de Alejandría se encontraba ubicado en la isla de Faros,
y maravilló a sus contemporáneos no solo por la belleza de su ejecución, sino también por su altura. Se considera que el faro era una de las estructuras más altas que el hombre pudo construir antes de nuestra era, y se calcula que pudo llegar a medir más de 130 metros de alto. Para facilitar el transporte durante las horas de menos luz y fijar una referencia terrestre que ayudara a los navegantes, Ptolomeo comisionó esta gloriosa construcción precisamente en la mencionada isla. Este monumento fue tan importante que tomó el nombre de la isla donde estaba ubicado y se convirtió en el modelo a seguir por todas las construcciones posteriores del mismo tipo. Hasta tal punto su fama ha perdurado que hoy todavía denominamos faro a todas aquellas construcciones que se hacen con el mismo propósito que el antiguo monumento de la Alejandría helenística. Nos han quedado algunas descripciones que nos permiten imaginar la magnificencia que pudo tener el faro de Alejandría en su época de mayor esplendor. Los expertos han concluido que el faro estaba compuesto por bloques de piedra clara, probablemente caliza, y estaba compuesto por 3 partes principales. Así, tendría una base cuadrangular, un cuerpo octogonal y una pequeña cúspide circular que sería donde se ubicase la luz que servía como referencia a los navegantes que se acercaban a Alejandría. Probablemente se utilizó plomo fundido para sellar los bloques, de forma que pudieran ser resistentes al paso del tiempo y a la fuerza de las olas. Según las referencias que conservamos, en la zona más alta habría un gran espejo que serviría para reflejar la luz del sol durante el día, mientras que, por la noche, se encendería un gran fuego que cumpliría con esta función referencial. También estaría decorado con estatuas en su base y una imagen de Poseidón o de Zeus coronaba el conjunto, aunque hay diferentes teorías sobre su decoración. El faro de Alejandría sobrevivió cientos de años a su creación. De hecho, los responsables de su destrucción fueron una serie de terremotos que empezaron a dañar su estructura y finalmente provocaron su total derrumbe. Los primeros daños serios acaecieron en el terremoto de 956, aunque los daños más graves los sufrió en el terremoto de 1303, que tuvo su epicentro en la cercana ciudad de Creta. Ya muy perjudicado, no pudo resistir la tercera acometida, que tuvo que sufrir cuando tembló de nuevo la tierra en el año 1323. La construcción se derrumbó y sus restos permanecieron todavía más de un siglo en el mismo lugar que vio su gloria, hasta que en el año 1480 el sultán de Egipto, Al-Asharaf Said, utilizó parte de los materiales y la estructura del caído faro para construir una fortaleza. El llamado Coloso de Rodas fue una estatua de bronce de alrededor de 35 metros de alto, forjada por Cares de Lindos, un escultor local, discípulo de Lisipo, que comenzó a construirla en el año 305 a.C. y tardó 12 años en finalizarla. La estatua representaba al dios Helios, divinización del sol bajo la naturaleza de Apolo, deidad principal del panteón rodio. Estuvo de pie más de 50 años, hasta que un terremoto la derribó en el año 227 a.C. Llevados por la superstición y en la creencia de que la estatua había sido derribada por voluntad de Apolo, los rodios no volvieron a levantarla. Se dice que sus restos permanecieron abandonados durante 9 siglos, hasta que en el año 635 unos mercaderes sarracenos se los llevaron para venderlos. Entre 197 y 159 a.C. se llevó a cabo la construcción de uno de los monumentos más impresionantes de la antigüedad, el conocido como Altar de Pérgamo, erigido en la Acrópolis de la ciudad del mismo nombre. Todo parece indicar que el edificio se constituye como el altar que se albergaba en un templo, cuya posible referencia sería el templo de Atenea. Así se baraja la hipótesis de que en él fueron venerados tanto esta diosa como Zeus. Se caracteriza sobre todo por sus magníficos frisos monumentales en los que se han representado escenas de la gigantomaquia y de la historia de Telefo. Tal es su magnificencia que han sido catalogados como unas auténticas obras maestras de la escultura griega antigua, representando el momento álgido de lo que se ha venido a denominar el barroco helenístico. Su hallazgo tuvo lugar en el año 1871, de la mano del ingeniero alemán Karl Humann, quien era un verdadero amante de la arqueología. Posteriormente, y gracias a un acuerdo que a finales de esa década se firmó entre Alemania y el por entonces Imperio Otomano, el monumento se trasladó a Berlín para ser ahí reconstruido y restaurado. Es el propio Humann quien envía a Alemania 3 fragmentos de lo que califica como una lucha y que pasarían desapercibidas hasta que, en 1877, Alexander Conze, arqueólogo, fija en ellos su interés y le solicita al ingeniero que comience la excavación. Los restos del altar se irán encontrando en la muralla de la ciudad,
ya que habían sido utilizados para su construcción. Hoy en día el Gran Friso puede contemplarse en todo su esplendor, en una de las salas del Museo de Pérgamo, ubicado en la capital alemana, y que fue inaugurado en 1930. J.J. Pollitt la describe de esta manera: la obra maestra de la arquitectura helenística en Pérgamo estaba construido sobre una terraza, al sur del templo de Atenea y a un nivel más bajo. A esta terraza se accedía por un propíleo desde el este, de forma que lo primero que se veía al entrar era, en realidad, la espalda del edificio. El altar de Pérgamo sigue un esquema que ya tenía precedentes, pero con una relación de alturas desacostumbrada. En lugar de un friso bajo con una alta columnata, que era lo más normal, aquí lo que hallamos es un enorme podio, con su fabuloso friso esculpido y su majestuosa escalera y, por encima, una columnata de escasa altura. Es posible, como se ha sugerido, que se quisieran reproducir las proporciones de los grandes altares de cenizas dedicados a Zeus, por ejemplo el de Olimpia, en los que solo la parte más alta se veía rodeada de placas, aquí reemplazadas por columnas para sostener las cenizas más recientes. De cualquier modo, la parte esencial del altar pasaba a ser su podio, y por tanto el alto friso que lo recubre. En él se desarrollaba la gran conmoción cósmica que sacudió el principio de los tiempos, la lucha de los dioses, de la naturaleza organizada, contra los gigantes, fuerzas del desorden y de lo irracional, distribuidos según sus ámbitos y esferas de acción. Rodeando a las soberanas figuras de Zeus y Atenea, todas las deidades con sus animales correspondientes rechazan la acometida de los brutales y monstruosos hijos de la tierra. Todos los artistas que trabajaron en los relieves, procedentes de distintas ciudades, Pérgamo, Atenas, Trayes, quizá Rodas, consiguieron crear un estilo unitario, lo que se suele llamar segunda escuela pergaménica. Un ambiente donde las telas se abultan y anudan, donde las caras viven la tensión y el anhelo hasta mucho más allá de lo que Escopas concibiera, donde el sol brilla sobre las superficies como si las plasmase a grandes pinceladas, pero donde cualquier calidad, tela, piel, escamas, recibe un tratamiento individualizado y convincente. Entre el siglo III y el II a.C., Grecia, liderada por Filipo V, entra en conflicto con Roma, debido a que Filipo desconocía el poderío que tenía Roma y por esto se alía con Cartago en la Segunda Guerra Púnica. Guerra entre estas dos potencias por el control del mar Mediterráneo, guerra de la que hablaremos cuando lleguemos a la historia de Roma. Esta guerra resultó favorable para Roma, quienes en el año 200 recordaron la alianza de Grecia con Cartago y fijaron su atención hacia Grecia con Filipo V, a quien exigieron que se retirara completamente de Grecia. Filipo accedió, pero buscó mantener algunas tierras en Macedonia, por lo cual Roma envió un ejército para expulsarlo. Tras una serie de combates en todo el territorio griego, los ejércitos de Filipo y Flamino se encontraron en la batalla de Cinocéfalos. El rey macedonio fue derrotado, debiendo firmar un tratado de paz por el cual abandonaba sus pretensiones sobre Grecia. Al mismo tiempo, un segundo ejército macedonio era derrotado por Atalo I, rey de Pérgamo, en Asia Menor. Las guerras continuaron cerca de 50 años más, entre Roma y el hijo de Filipo V, Perseo, resultando en la anexión de Grecia como una provincia romana, en 146 a.C., en la batalla de Aquea, pasando a ser el protectorado de la Grecia romana. Para el año 31 a.C., Egipto seguía siendo parte de la Grecia romana, después de que en épocas posteriores a la muerte de Alejandro Magno, su general Ptolomeo se quedara con estas tierras, iniciando el periodo ptolomeico de la cultura egipcia. En este año Cleopatra reinaba Egipto al lado de Marco Antonio, y es con la derrota por parte de Roma de estos dos que termina el periodo helenístico y la independencia de Grecia, pasando a ser parte del gran imperio romano. Grecia fue la cultura que sentó las bases de la geometría, las matemáticas, la medicina, y trajeron grandes avances en la astronomía, las artes, la arquitectura y la filosofía. Definitivamente fueron una cultura que trajo muchos avances a la humanidad y que contribuyó a las artes de una forma excepcional. En los próximos videos, prepárense para cruzar el mar hacia el poniente, ya que abordaremos la cultura romana, así que manténganse atentos. Nos vemos en la próxima. Una cosa más, si te gusta esta serie o la de Diccionario de Arquitectura, la cual puedes encontrar aquí, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas notificaciones cada que suba un nuevo video. Nos vemos en la próxima.